Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Don Jesús, yo creo que es de los grandes personajes del siglo pasado. Un historiador y un político, que lo hace un poco distinto. Un profesor, un intelectual, una gente muy inteligente. Un hombre culto, era un hombre brillante, pero también era un hombre astuto y sagaz, las dos cosas. Y esa combinación lo hacía una rara avis en esto de la política. Que contribuyó no solo con obra intelectual a un mejor entendimiento de la historia de México, sino también ya con su acción administrativa y política a la construcción y la modernización, la actualización de las instituciones de nuestro país. Un personaje fundamental de una cierta etapa de nuestra vida en el pensamiento y en la acción. Es un político prominente, indudablemente. Pues muy talentoso, pero también, con perdón de quien nos vea, muy cabrón. Muy necio en sus convicciones. Es uno de esos personajes que se echan de menos. Sin duda su principal obra fue El liberalismo mexicano. Un libro clásico, obligado, 3 tomos, aquella edición voluminosa del Fondo de Cultura Económica. Tiene otros trabajos, otros escritos importantes sobre petróleo, sobre, en fin, múltiples materias, sobre reforma política, sobre partidos políticos, sobre Mariano Otero. También muchos de sus discursos no tienen desperdicio. Este conjunto de temas lo propone como un estudioso de la ciencia política, de la historia, del derecho, y como un estudioso con aportaciones originales y vigorosas. Habiendo sido él realmente un director de Pemex muy destacado en el sexenio del presidente Díaz Ordaz, y no solo director de Pemex, sino que también había sido un actor político importante en la gestión, el acercamiento con los grupos estudiantiles en el conflicto del 67-68, él representaba lo que en aquel entonces se le llamó el movimiento o el grupo de las palomas, los que estaban abiertos al diálogo, a la discusión con los distintos grupos estudiantiles. Jorge de la Vega Domínguez fue otro de ellos. Hicieron una labor muy destacada, muy efectiva, no quiero decir destacada, muy efectiva porque fueron muy discretos, pero una labor muy efectiva en la construcción de ese diálogo. Y Luis Echeverría representaba la línea dura dentro del gobierno del presidente Ordaz. Don Luis Echeverría apreciaba el talento de Jesús Reyes Heroles, y a pesar de no estar totalmente de acuerdo con él, pues lo llevó al partido, entre otras cosas. Hubo una crisis política interna en el PRI en 1973, yo diría, si no me falla la memoria, cuando él entra al liderazgo, él toma el liderazgo del PRI en ese momento. Don Jesús fue un dirigente priista de gran relevancia, con características muy especiales. Le dio al partido un bagaje ideológico
que no tenía, o más bien que sí tenía, pero que ya estaba obsoleto, que ya estaba muy gastado. Lo renovó totalmente ideológicamente. Un renovador, un innovador y no muy atento siempre, no muy disciplinado siempre a lo que se acostumbraba a estar muy disciplinado siempre. Una línea menos vertical, menos dependiente de la presidencia de la República o de los mandatos de la presidencia de la República, no sin acatarla, pero digamos más, un poquito más, con mayor autonomía. Porque finalmente el presidente del partido pues era un personaje muy cercano al presidente de la República y debía estar muy atento a las orientaciones del presidente de la República, que era el verdadero presidente, el verdadero personaje del partido. En ese proceso hubo una serie de acciones, decisiones, medidas de su parte en función de dos cosas: de la democratización del propio PRI en su toma de decisiones. Le dio una gran importancia a las bases militantes para la elección de candidatos, y no solamente para la elección de candidatos, sino para los programas de acción. Y la otra, de respeto a los logros electorales de los otros partidos políticos. Poder hablar con las oposiciones en ese momento. Recordemos que esto que estamos hablando fue en 1972, 73, y en aquella época había una situación más bien de distancia, por no llamarla de confrontación, entre las fuerzas de oposición y el propio PRI. Y esto lo cambió, y lo cambió con un liderazgo más joven que los liderazgos anteriores, mucho más intelectual, más fresco y, lo más importante, más dispuesto a dialogar. Entonces fue una gestión muy intensa, nada fácil, nada tranquila, nada apacible, muy intensa pero benéfica para nuestro partido. De la etapa de don Luis Echeverría fue un final complicado, un final con una cierta crisis de carácter político y de carácter económico. Todo el movimiento preparatorio para la sucesión, para la nominación de un candidato a la presidencia de la República, estuvo fundado en un principio central, que era el que primero el programa y luego el hombre. Ver a la personalidad que mejor encajaba dentro de los propósitos del mismo. ¿Cuál es el programa del PRI? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué es lo que queremos para el próximo gobierno? Y una vez que acordemos eso dentro del PRI, buscaremos a la persona más adecuada. Pero se nos adelantó los acontecimientos, y no fue primero el programa y después el hombre, sino fue primero el hombre y después el programa. Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. Un acto de parte del presidente de la República que sí representaba una descalificación muy importante de los planteamientos de Jesús Reyes Heroles en el PRI, quizás cobrándole cuentas añejas, ¿no?, por lo que había pasado años antes, pero así sucedió. Lejos de irse acercando más y más, se van distanciando. En ese sentido existe una cierta lejanía, puntos de vista que no siempre eran coincidentes, temperamentos distintos y responsabilidades también diversas en relación con la conducción del país o la conducción del partido. Cuando viene la sucesión hacia el presidente, el candidato López Portillo, había ya una situación económica muy difícil. Recordemos qué pasaba en los años 70. Los años 70 son años de una enorme conflictividad en los centros de educación superior, son años de una enorme conflictividad en el campo, una nueva ola de invasiones de tierras, nuevas agrupaciones agrarias. Son los años de la insurgencia sindical que encabeza
digamos, los electricistas democráticos, con Rafael Galván. Son los años en los que surge en México una guerrilla urbana, además de la guerrilla rural que venía desde los 70s. Pienso yo que juzgó en esa circunstancia de dificultad política y de dificultad económica, su muy talentoso secretario de Hacienda, don José López Portillo, podría ser una buena alternativa. Echeverría estaba obsesionado con lo que iba a pasar después del 76. Más de una ocasión nos dijo que él promovió la candidatura de López Portillo porque se veía en un proceso de continuidad de mando. Y eso hizo esa transición no tan tersa como resultó aparentemente, sino que hubo muchas tensiones políticas que hubo que resolver. Les pasa a los gobernantes mexicanos de que nunca entienden que el que llega, llega, y entierra al que se quedó, inevitablemente. México vive convulsionado políticamente, hay conflictos en todos lados, pero las elecciones son unas elecciones de unanimidades. Un solo candidato, un solo partido, una sola ideología, un solo proyecto, que es el licenciado López Portillo, que es apoyado por el PRI, por el PPS y por el PAN. El licenciado López Portillo tiene el 100% de los votos. El PAN, que era el partido tradicional de la oposición, no pudo postular un candidato en esa elección. Y el Partido Comunista postula a Valentín Campa como su candidato, pero no obtiene registro, porque el partido no tiene registro. Entonces vivimos una enorme paradoja. ¿Qué nos estaba diciendo eso? Y creo que el propio gobierno y López Portillo se dieron cuenta que entre la vida electoral y el resto había una brecha como el Océano Pacífico, de ese tamaño. Y curiosamente, o paradójicamente, esto resultó en que José López Portillo nombrara a Jesús Reyes Heroles, a mi padre, secretario de Gobernación. Seguramente don José confiaba en don Jesús como, insisto, como hombre de ideas y como hombre de acción, y estimara que en Gobernación se requería una persona de esas características. En 77 se manda la señal correcta y ese mensaje lo manda López Portillo y lo manda Jesús Reyes Heroles. Una reforma política incluyente, un gran paso adelante. Sería injusto decir que López Portillo no tenía el proyecto de hacer una reforma política. En primer lugar, López Portillo era el presidente, y en segundo lugar, él fue el promotor, y cuando designa a Reyes Heroles, lo escoge para encontrar una salida a la crisis política del régimen. Y si él ya pensaba que quería hacer una reforma política de gran envergadura, pues necesitaba a un hombre de los tamaños de don Jesús para diseñarla y llevarla a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hace Reyes Heroles? Pues básicamente una reforma que tiene dos componentes fundamentales. Uno, es abrir la puerta para que corrientes políticas ideológicas que hasta ese momento se les mantenía marginadas del mundo institucional pudieran ingresar, y reforma la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para inyectarle un cierto pluralismo. De ahí este sistema mixto de diputados de mayoría y de diputados plurinominales, ¿no? Y se llevó adelante por ambos personajes esta reforma política que se le reconoce mucho a don Jesús Reyes Heroles y con sobrados méritos. La misma negociación de la reforma política, ¿a qué nos llevó? Necesariamente a dialogar y a platicar con el sistema. Se trataba de reconciliar al país. O sea, la reforma política era abrir los cauces de participación política institucional, pero también era amnistiar a los que habían estado en la vía armada, porque de otra manera pues era imposible. ¿Cómo iban a estar en la vida nacional si no se les amnistiaba, o sea, eran delincuentes de acuerdo a las viejas leyes? La amnistía sí es un recurso de última instancia, pero yo creo que el hecho de que se haya conseguido la amnistía en ese momento
es precisamente un signo del grado de tensión y al mismo tiempo del grado de la profundidad de la reforma política. Pudo haber habido distintas posiciones, distintos puntos de vista, pero yo diría que la corriente dominante, la corriente de la sensatez, el sentido práctico dominante, vio con buenos ojos un remedio de estas características para un problema que no se soluciona con medidas penales y con prisión. Se registraron con registro condicionado el Partido Comunista, Partido Socialista de los Trabajadores y Partido Demócrata Mexicano, que era el partido de los sinarquistas. Las pequeñas corrientes tuvieron voz, ya eran escuchadas, ya sus opiniones pesaban y no estaban en la clandestinidad. Se les dio una vía institucional para expresar sus posiciones. Una transición democrática presupone pasar de un régimen excluyente a un régimen incluyente. En la medida en que se abra el sistema, pues estás permitiendo que todas esas opiniones, posturas, ideologías entren a trabajar para cambiar el país desde adentro. El permitirle al Partido Comunista estar sentado en la misma mesa con las autoridades, con la Secretaría de Gobernación, discutiendo los términos de su participación en el sistema político, llamémoslo formal, eso cambió el país. La reforma política de López Portillo y Reyes Heroles tuvo la virtud, como le decía, de incorporar a los disidentes, de abrir el espacio, de liberalizar más el ejercicio de la política, de reconocer la pluralidad de la sociedad mexicana y de reencauzar por la vía política lo que dolorosamente se había a veces encauzado por una vía diferente, desencadenando violencia. El país no resistía más el cierre del régimen político y por eso nos buscaron. El Partido Comunista nunca fue un partido de masas. El partido de masas fue el PNR, PRM, PRI. Pero era un partido que, aunque no tuviese bases muy amplias, tenía gente muy representativa de la intelectualidad mexicana, del arte, de la cultura en México, y un partido por donde habían pasado grandes personalidades. Y seguía habiendo gente muy valiosa. Por cierto, luchadores sociales que tienen lo que hoy le hace falta a la izquierda: una integridad ética a toda prueba. Pero sí me parece que de aquella camada de viejos luchadores sociales, pues casi no había uno que no fuera esos casi mártires que se jugaban la vida por sus ideales y que no se vendían, a lo mejor eran demasiado intransigentes, a lo mejor, pero honestos, sin duda lo eran. Bueno, pues a esa izquierda, que aunque no fuera multitudinaria, era muy importante, a esos les dieron al registro. A los que habían reprimido antes, ahora les daba el registro como partido político para que entraran a competir en la contienda electoral. En algún momento parecía inalcanzable, ¿no? Pero lo que se logró fue, y como lo comentaba hace un momento, pues incorporar a esa diversidad política del país, sacarla de la clandestinidad y sentarlos a la mesa, incorporarlos a la Cámara de Diputados, incorporarlos al debate político. Yo recuerdo cuando yo fui diputado y vi en tribuna
a una diputada que fue guerrillera de la Liga 23 de septiembre, que tenía todavía por ahí una bala en el pulmón, diciendo en la más alta tribuna de la nación, debatiendo si el déficit debería de ser del 1, del 2 o del 3%, dije, este país ya cambió. Cambió el país, lo cambió radicalmente y lanzó una inercia de renovación democrática permanente, de modernización democrática permanente, que todavía estamos viviendo hoy y que continuará. O sea, las democracias siempre son perfectibles y las cosas siempre cambian y hay que adecuarlas, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero el origen, si nos vamos hacia atrás, pues es la reforma política de 77-78. Esa reforma no la hemos aquilatado en México. Y yo creo que esa es la gran aportación de Jesús Reyes Heroles. No estoy seguro qué fue lo que pasó, pero lo que sé es que había ya como una especie de sensación de que el presidente de la República estaba perdiendo el control de la Secretaría de Gobernación y perdiendo el control de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que había que dar un golpe de timón. Y entonces se vino el distanciamiento con José López Portillo, distanciamiento que mi padre lamentó mucho, porque con José López Portillo sí tenía una relación de afecto personal, de aprecio personal, de amistad. Finalmente cada quien toma su camino. Hay una descripción que hace de él el entonces presidente López Portillo, que muchos olvidaron porque se hizo en momentos desafortunados cuando lo sacó de la Secretaría de Gobernación. Pero es una descripción muy elogiosa. Dijo, Jesús Reyes Heroles es el Ortega y Gasset mexicano. Y no lo dijo un hombre inculto. Dijo uno de los presidentes más cultos que hemos tenido. Jesús Reyes Heroles murió el 19 de marzo de 1985 y el Congreso decide nombrarlo hombre ilustre, lo cual le daba el acceso de que sus restos fueran movidos a la rotonda de los hombres ilustres. Se dio realmente durante el sexenio del presidente Fox. Y cuando se sabe el decreto para trasladar los restos del licenciado a la rotonda, había conatos de pequeños grupos que iban a cuestionar esta decisión. Un grupito, déjenme usar esa palabra, de revoltosos, auspiciados por Joaquín Hernández Galicia, que nunca llegó a apreciar ni estimar a Jesús Reyes Heroles. Viejos enconos, viejas fobias, viejas distancias que tenían que ver con cuestiones políticas, con su desempeño como secretario de Gobernación, con firmeza, con muchas cosas que se van generando a lo largo de la vida y que van dejando muy buenos amigos, pero también van dejando personas que no pueden considerarse buenos amigos. Una oposición, una amenaza de que si los restos se movían a la rotonda de los hombres ilustres, ellos iban a causar revuelo. Y lamentablemente, ni la autoridad del gobierno del Distrito Federal, ni tampoco la autoridad federal de la Secretaría de Gobernación tuvieron las capacidades o la decisión para contener ese grupo. Entonces la familia decidió no provocar ningún escándalo, ni mucho menos. Pero que se lo merece, ¿eh? Hay pocos mexicanos que hayan tenido la oportunidad de hacer tantas contribuciones a cuajar la libertad mexicana. Definió los caminos de México durante la segunda mitad del siglo pasado.
y cuyas consecuencias todas estamos viendo. Es el homenaje de tirios y troyanos. Se puede coincidir, se puede diferir, pero no se le puede negar su condición de un gran ciudadano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.